7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la doctora Sofía Cordero, académica y politóloga. Lo invitamos para analizar cómo ve en la recta final de esta campaña presidencial frente al balotaje del domingo 13 de abril próximo. ¿Cómo ha visto este avance de la campaña? Buen día, Sofía Cordero. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Estamos en una fase de la campaña que creo que quedó marcada por el debate de alguna manera, sin que eso implique que el debate necesariamente haya definido o vaya a definir los resultados, pero sí creo que estableció o marcó una cancha. Creo que a partir del debate, Luisa González cambió un poco de estrategia en el sentido de su personalidad o su postura o su forma de ser, ¿no? Su carácter de personaje, de candidata. Y más bien creo que el presidente también inició o fue el inicio de una serie de apariciones, sobre todo en medios de comunicación. Es decir, desde el debate el presidente ha dado muchas entrevistas y con el mismo tono que tuvo, con la misma manera que estableció en el debate, de verse más solvente, de verse más fluido al expresarse. Y creo que eso marca un poco la tónica de la campaña, ¿no? Aparte, bueno, podemos seguir conversando también, obviamente, los eventos del fin de semana, el encuentro con Donald Trump, del presidente, y la firma del supuesto acuerdo con Pachacutic de la candidata Luisa González. ¿Cuán importante ha sido, por ejemplo, por un lado, la visita, el encuentro del presidente Noboa con el presidente Trump, y en contraste este fin de semana el acuerdo de la candidata de la Revolución Ciudadana con la dirigencia de la CONAIE y de Pachacutic en el país? En efecto, la visita del presidente Noboa a Donald Trump creo que es importante, y también la vinculo con el debate en el sentido de que en ese espacio la candidata dejó ver explícitamente que reconocerá al régimen de Maduro y que reconocerá a Maduro como presidente de Venezuela, cuando todos sabemos que no lo es decir, que usurpó la función y que se atribuyó un triunfo que no tuvo. Pero el presidente en el debate la acorraló de tal manera y la presionó de tal forma que ella tuvo que aceptó, aunque luego quiso matizar su respuesta diciendo que es por una noble causa, que es expulsar a los venezolanos, ¿no? Una causa extraña cuando más bien se asemeja a una política del presidente Donald Trump, que supuestamente es su opositor. Pero, ¿por qué lo vinculo? Porque eso genera una serie de dudas, una serie de temores bien fundados, ¿no es cierto? Cuando el presidente Donald Trump anuncia que quienes hagan negocios básicamente con el régimen de Maduro será sancionado con los aranceles, ¿no? Que es su mecanismo, es la guerra de aranceles, es la forma de proceder un poco en la política exterior del presidente Trump. Y sin duda que si Luisa González gana y establece esas relaciones que las va a establecer, sufriremos las consecuencias con Estados Unidos. En ese sentido, la visita del presidente Noboa, que seguramente los resultados iremos viendo en estas 2 semanas, irán anunciando cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron las conversaciones, es muy importante para saber que la opción del presidente Noboa es aquella que nos mantendrá bajo buenas relaciones con el régimen de Donald Trump en un momento muy difícil para América Latina. Ahora, por otro lado, sí, por favor, Sofía. Sobre el acuerdo con Pachacutic, yo lo veo más y lo considero como una puesta en escena, que es lo que fue.
¿no? Una puesta en escena que ni siquiera salió tan bien. Ayer veíamos al dirigente Fernando Guamán, ¿no? Cómo explicó, y fue muy importante que explique, porque más allá de las suposiciones o de quienes sabemos un poco cómo funciona el movimiento indígena y podemos sacar conclusiones de lo que eso fue, es importante que la gente sepa, ¿no? Que la gente sepa, por ejemplo, que el encuentro se dio en una localidad, en Tixán, donde el movimiento indígena no apoya a Luisa González, no apoya ni siquiera a Luisa González, al correísmo, ¿no? Hay un fuerte recuerdo de lo que fue el correísmo, hay una fuerte oposición, y donde realmente lo que pasó, a decir de Guamán, y creo que es coherente, es que ciertos alcaldes o autoridades que no tienen que ver con el movimiento indígena tienen afinidad con la Revolución Ciudadana y posibilitaron esa puesta en escena, ¿no? Quizá con recursos. Hay que saber que cuando uno llega a las comunidades, ¿no? Tiene que establecer unas conversaciones previas, ¿no? Con las comunidades para que te dejen pasar, etcétera. Y Tixán fue ese lugar en donde la Revolución Ciudadana sin duda tiene algunos contactos, algunas autoridades afines y pudo llegar ahí. Pero claramente Leonidas Diza no pudo llegar ahí, seguramente porque sabe del rechazo que existe no solo a la Revolución Ciudadana, sino a esa pantomima de acuerdo, y prefirió lavarse las manos y no firmar el acuerdo, ¿no? Encargando la firma del acuerdo a Guillermo Churuchumbi, que realmente no es un dirigente conocido en la zona, no es un dirigente que sea aceptado, además en la CONAIE, y bueno, creo que es una puesta en escena que le puede salir cara a la Revolución Ciudadana en la medida de que es inviable cumplir con los acuerdos, ¿no? Es un acuerdo mentiroso porque tampoco se contradice con todo el plan de gobierno del correísmo y bueno, es un intento desesperado por reunir votos. Precisamente lo que dice la doctora Sofía Cordero. Hoy Diario Expreso hace un análisis sobre este acuerdo y dice: el correísmo renunció a su plan de gobierno en Tixán. El pliego de 25 puntos, entre los que hay al menos 2 incompatibles con el correísmo, no a la constituyente y no al extractivismo y el impulso a la minería legal. Es decir, ¿cómo entender esto? ¿Ha renunciado ella en el afán desesperado de conseguir votos y ni siquiera la unidad indígena? Porque ayer, como bien recordaba Sofía Cordero, el presidente de las comunidades indígenas del Chimborazo, Fernando Guamán, fue absolutamente categórico que las bases no respaldan este acuerdo. Sí, justamente en la entrevista con usted ayer de Guamán, que fue muy interesante y muy ilustrativa, podíamos ver las dimensiones de lo falso del acuerdo, ¿no? 30 comunidades grandes, nutridas, ¿no? Que hay en la zona, que estuvieron ausentes en la firma del supuesto acuerdo. Y esto seguro, bueno, a quienes conocemos un poco cómo funciona la dinámica, yo creo que esa demora entre las 10:30 y la 1:30 seguramente fue por tratar de reunir gente, ir a llamar a gente de las comunidades, no ir a obligar a la gente a bajar a este evento para que se nutra un poco más de gente. Hubo muy poca gente. Pero sobre la pregunta, Miguel, yo creo que esto no implica la renuncia de nada para la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana lo utiliza instrumentalmente. Es una puesta en escena, es un acuerdo que no significa nada para la Revolución Ciudadana, más que eso, más que una puesta en escena. Y creo que el papel de Leonidas Diza en ese sentido es muy triste, ¿no? Y queda con una deuda impagable con el movimiento indígena de haberse prestado para llegar a eso, a firmar un acuerdo que es una mentira y que sin duda es una negociación, ¿no es cierto?, a puerta cerrada entre Guillermo Churuchumbi, Leonidas Diza y la Revolución Ciudadana, que no sabemos qué implica, ¿no? No sabemos qué implica para que estos dos dirigentes decidan tirar por la borda toda una vida de militancia, porque la han tenido. Tampoco hay como desconocer. Leonidas Diza viene de una familia de militancia, de dirigencia, además importante en el movimiento indígena, pero él hace mucho que se desmarcó de aquello. Y yo creo que este es el punto final, ¿no?, de su sinceramiento
respecto a que él no se debe al movimiento indígena y ahora se debe a la Revolución Ciudadana. Con una circunstancia adicional, doctora Sofía Cordero, recordemos que en la primera vuelta del 9 de febrero, el presidente ganó ampliamente en el Chimborazo, igual que en Cotopaxi. Es decir, ¿qué más se puede conseguir en ese sentido? Así es, yo creo que es digno de análisis, ¿no es cierto? Yo creo que de alguna manera Luisa González, en uno de sus esfuerzos por descorreizar su campaña y descorreizar su candidatura, ¿no es cierto? Porque sin duda es lo que quiere hacer. El tema del movimiento indígena es clave, porque el movimiento indígena es una de las principales obsesiones, ¿no?, del presidente Correa, y fue una de las principales obsesiones durante su mandato, acabar con el movimiento indígena. Entonces, para esta señora, para esta candidata, ser la líder de un acuerdo y de la unidad de las izquierdas ha sido también una obsesión, ¿no? Entonces, eso deja claro una estrategia, ¿sí? Pero también deja clara una mentira, es decir, deja clara una puesta en escena ante la que lamentablemente estos dos dirigentes se han prestado, pero el resto de dirigentes sin duda no lo han hecho y no lo van a hacer. De hecho, este es el disparador para que las dirigencias de la CONAIE exijan, y lo ha hecho así Guamán el día de ayer, exijan que se lleve a cabo el Congreso de la CONAIE, que Leonidas Diza no ha llevado a cabo para mantenerse en el poder de manera ilegal. Entonces, yo creo que este es el disparador para que el movimiento indígena de una vez debería, ¿no?, posicionarse frente a estas estrategias de quienes ya no se deben al movimiento indígena y han optado por deberse a la Revolución Ciudadana. Claro, en el otro escenario, el contraste de este fin de semana, ¿cómo ha visto este encuentro del presidente candidato Daniel Noboa con el presidente Donald Trump, gobierno del que el Ecuador necesita muchísimo, no solo en lo comercial, sino en tema de seguridad? Sin duda, como digo, es un acto de campaña y creo que en este periodo de campaña es lo que corresponde y es lo que debe ser todas las acciones, tanto de la candidatura de la Revolución Ciudadana como del candidato presidente, son actos de campaña. Creo que es un acto de campaña que establece, otra vez, que traza la cancha, ¿no?, de lo que será un gobierno de Daniel Noboa con respecto a la política exterior de Estados Unidos y con respecto a las relaciones, ¿no? Relaciones que han estado congeladas y que han sido muy mal manejadas a partir de esa pelea y ese congelamiento absurdo de los 10 años del correísmo que no hemos podido remontar para firmar un tratado de libre comercio, por ejemplo. Y sin duda lo que pretende es trazar esa cancha de cara a un posible gobierno que deje claro a la ciudadanía cómo serán esas relaciones, o por lo menos cuál será la actitud de Ecuador frente a los Estados Unidos, descartando cualquier enfrentamiento, cualquier actitud que ponga en riesgo, sobre todo las relaciones comerciales con Estados Unidos. Creo que eso es lo más importante. Creo que ese fue el objetivo, ¿no?, y la estrategia de hacer esta reunión, como digo, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, no fue una reunión oficial, fue un almuerzo, fue una juntada social, sea lo que haya sido, ¿no es cierto? Un presidente de un país no llega a la residencia en Mar-a-Lago a ver al presidente Donald Trump si no hay un interés mutuo, ¿no? El presidente Donald Trump no se reúne con cualquier presidente de América Latina, ¿no?, de países pequeños, porque sí, ¿no? Entonces, creo que hay detrás hay una cola larga, ¿no es cierto?, que sin duda es más positiva que negativa y que puede beneficiar no solo a las relaciones comerciales, sino también a esta dura realidad que acecha a los migrantes de nuestros países, y que somos un país que debe preocuparse por sus migrantes, por las divisas que nos generan, pero también por la parte humanitaria. Y si el presidente Noboa logra que la política migratoria sea más suave con el Ecuador, creo que eso ya sería un gran triunfo, ¿no? Claro, el anuncio que hiciera el presidente en Miami es de conseguir que el Ecuador no sea un país prioritario para las deportaciones, como está haciendo Trump. Es indudable, no hay que generar falsas expectativas. Las deportaciones seguirá haciendo Estados Unidos, pero no
de manera prioritaria, como anunciado en el caso ecuatoriano. Exactamente. La visita de Daniel Noboa y las intenciones y el trabajo diplomático en el sentido de el trato a nuestros migrantes, no quiere decir que la política migratoria tan dura y yo la considero realmente inhumana, ¿no? De los Estados Unidos vaya a cambiar. Lo que sí puede cambiar es en qué lugar, ¿no es cierto?, se encuentra el Ecuador y cómo estamos parados frente a aquello, ¿no? Como bien dice Miguel, ¿en qué, digamos, estamos en la lista negra, en la principal lista, o vamos a recibir ciertas consideraciones como país no prioritario para las expulsiones? Yo realmente tampoco soy demasiado positiva en el tema de la política migratoria. Es una política muy dura de los Estados Unidos, pero todo lo que se pueda hacer como país expulsor de migrantes, ¿no es cierto? Y receptor, en este caso, tras las expulsiones, es válido respecto a la situación de nuestros migrantes. Cualquier esfuerzo, más allá de la respuesta de los Estados Unidos, es válido y hay que reconocer y hay que apoyar. Es clave para nuestro futuro, ¿no? ¿Y cómo ve estos últimos 10 días de campaña electoral que deberá concluir a la medianoche del jueves de la próxima semana en las tareas que cumplen los dos finalistas? Creo que será muy duro. Creo que es una lucha entre dos opciones. La una que, bueno, la continuidad del presidente Noboa, más allá de las críticas que podamos tener, ¿no? Yo he sido muy crítica con el presidente Noboa. Y con el gobierno, no con él como persona, con el gobierno. Son críticas en el margen o en el escenario de una democracia, ¿no? De una democracia que puede ser lastimada, que puede ser perfeccionada, que puede ser consolidada, que puede ir siendo debilitada, pero democracia al fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la tarea del presidente y de su grupo, de sus estrategas, es llegar con ese mensaje, pero también llegar con quizá mensajes más pragmáticos, ¿no? No solo por democracia, libertades, estabilidad económica, sino cuestiones que atraigan, por ejemplo, a sectores jóvenes que antes eran o fueron quienes le dieron el triunfo, y parece que ahora son una población que está un poco al aire y que está dudando, ¿no? De a qué lado, por qué lado votar, por quién votar. Entonces yo creo que es clave. Eso ya es trabajo de los estrategas, pero creo que los jóvenes están siendo abandonados, están sueltos, ¿no? Y hay que volver a capitalizar ese voto. Por el lado de la Revolución Ciudadana, sin duda será una campaña dura porque aunque yo dudo que sea la última oportunidad que tienen para volver al poder, y dudo porque no creo que desechen, no, yo creo que seguirán en la pelea por volver al poder porque es lo único que buscan. Sería terrible para ellos perder, ¿no? Sería, sobre todo porque ahora parece que están saboreando las mieles del poder o con mucha ínfula, ¿no? Y seguramente ya tienen sus planes de impunidad y de controlarlo todo están muy avanzados, ¿no? Entonces eso sería, para el correísmo sería un golpe duro. Claro, como dice la doctora Sofía Cordero, hay planes que lo han hecho público de la impunidad, la salida de Jorge Glass de la cárcel, los juicios que por un lado tienen sentencia condenatoria y otros que están en proceso, como la reconstrucción de Manabí. Es decir, aquí hay un objetivo mayor de impunidad desde ese sector político. Exacto, y eso hace muy diferente la competencia, digamos, el proceso electoral, ¿no es cierto? Cuando una de las fuerzas, digamos, cuando el presidente, ADN, ¿no es cierto?, y esta fuerza política se disputa por el poder, hay distintas razones, ¿no es cierto? El interés de continuar con un proyecto, el interés de estar en el Estado, qué sé yo, múltiples intereses que incluso no todos pueden ser todos loables y todos nobles, ¿no es cierto? Tampoco hay que ser puritanos en el sentido de que
todo lo que hacen está bien o no hay errores, pero sí hay una gran diferencia cuando una fuerza política como es el correísmo, su objetivo es la impunidad. Es decir, se juegan la libertad, ¿no es cierto?, de sus principales líderes, se juegan la posibilidad de poder retornar al país, de su buró político, ¿no es cierto? Entonces, eso le da otro tinte. Es una cuestión, de alguna manera, de vida o muerte. No es un interés político, es un interés de impunidad. Eso hace que las características de una y otra campaña sean totalmente diferentes y que el retorno, sin duda, del correísmo sea un riesgo para el país definitivo, ¿no? Si es que quienes quieren gobernar claro, están atravesados por el interés de la impunidad, creo que nuestra democracia sí está en un grave riesgo. Y no solo de impunidad, sino sobrevivencia política frente al panorama electoral. Sobrevivencia política, sin duda, y sobrevivencia de un modelo, que bueno, yo no lo llamaría modelo, de una serie de estrategias y prácticas políticas que más se parecen a lo mafioso, ¿no? Es decir, esta nueva cultura política que más que ser democrática y más que ser política, es la antipolítica, porque se parece a lo mafioso, a lo que no se puede confesar, a lo ambiguo, a lo oscuro, ¿no es cierto? Lo que está siempre tras bastidores, lo que no se dice en público, lo que no se dice con tu nombre real, sino con un alias, ¿no es cierto? O con un apodo. Esa forma de hacer política está en riesgo, aunque lucharán, igual la han sostenido sin estar en el poder ejecutivo, ¿no? Porque de alguna manera manejan el poder legislativo y están en los demás poderes, en el judicial y en las distintas entidades estatales. Por tanto, ¿qué depara la doctora Sofía Cordero para estos últimos días de campaña? ¿Qué depara? Una pelea dura y sobre todo yo creo que la decisión es una decisión, como digo, no entre dos modelos, ¿no? Porque la mafia y el narcotráfico no es un modelo definitivamente. No, aquí no estamos, creo que hay que hablar claramente en el sentido de que no estamos eligiendo entre el estatismo y el libre mercado o el Estado mínimo, ¿no es cierto? Sino que estamos eligiendo entre el autoritarismo, ¿no es cierto?, y las libertades. Yo creo que así es mejor ejemplificarlo y decirlo, ¿sí? Porque, como digo, la mafia, el crimen organizado, no son modelos, no es un modelo económico, no es más de estatismo, es corrupción, es crimen organizado, es todo lo que eso conlleva, ¿no? Y lo otro, como digo, en el marco de la democracia, la opción del presidente Noboa, que puede tener muchos errores, pero siempre en el marco de la democracia, donde sin duda podemos seguir disputando, podemos seguir hablando, podemos seguir teniendo esta entrevista y muchas más, ¿no es cierto? Y seguir construyendo una sociedad sana, de alguna manera. Claro, efectivamente, la preservación del respeto a las libertades, a los derechos individuales, los derechos humanos, que desde el otro lado, al menos por lo que hicieran durante 10 años, no es un buen augurio. Sí, no es un buen augurio y lastimosamente han pasado muchos años y hay ciertas generaciones que no vivieron esos años, que no saben lo que es perder las libertades, perder la capacidad de hablar, perder la capacidad de pensar y de expresarse. Y que sin duda eso hace que se relativice, ¿no es cierto? Se relativice los peligros del retorno del autoritarismo, ¿no? En parte es desconocimiento, en parte es habilidad, ¿no es cierto?, del correísmo de presentarse o de lavarse su cara, y en parte también es de aquellos sectores que han ayudado, ¿no?, de la opinión pública, de la academia, que han ayudado a lavar la cara al correísmo. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no es cierto?, el mismo movimiento indígena, un Leonidas Issa que ha optado por lavarle la cara tanto al correísmo que se traiciona a sí mismo y traiciona al legado del movimiento indígena, ¿no? Entonces, creo que es duro verlo así,
pero hay que verlo en su real dimensión para ser conscientes del riesgo que significa entrar en un espiral autoritario, ¿no? Que es difícil que tenga un fin alegre. Como dice usted, Sofía, sectores que han ayudado a lavarse la cara a la Revolución Ciudadana y que quedan marcados como el movimiento indígena este momento. Sin duda quedan marcados. Yo espero que el movimiento indígena tenga la fortaleza, ¿no? Para retomar sus postulados y para de una vez independizarse y desligarse de estas dirigencias que solo le hacen daño. Y que parece que han aprendido al pie de la letra cómo se destruye al movimiento indígena, cómo se destruyó durante los 10 años y sin duda lo hacen desde dentro, ¿no? Pero es muy triste que lo hagan sus mismos dirigentes. Una cosa es que lo haga el presidente Correa y sus coidearios, ¿no? Que son externos, qué sé yo. Pero otra cosa es que lo hagan ellos mismos. Entonces, dependerá de las dirigencias que sí quieren retomar y que sí quieren mantener el movimiento indígena como un referente y como parte de la sociedad civil, ¿no? Como un grupo de la sociedad civil importante, necesario, que retomen aquello y que elijan su consejo de gobierno y sigan caminando, ¿no? En la línea, como digo, de la sociedad civil dentro de un marco democrático. Ahora el país quisiera escuchar de los planes de gobierno las soluciones concretas y los cómo piensan enfrentar problemas como la inseguridad y su financiamiento, cosa que ha estado casi escaso en general en esta campaña. Sí, como yo digo, es difícil cuando, hay niveles, ¿no es cierto?, de prioridad. Si nosotros tuviéramos una democracia relativamente consolidada o relativamente estable, ¿no es cierto?, sin duda que sería el terreno fértil para que los candidatos se muestren como los portadores de nuevas políticas públicas, de reformas necesarias, de una serie de argumentos, ¿no es cierto?, que te dejan ver por dónde van sus intenciones y por dónde va su proyecto. Pero yo creo que hemos caído en un momento, sobre todo en estas 2 últimas semanas o 3, desde la anterior, en donde lo que se expone, ¿no es cierto?, son estas dos alternativas totalmente opuestas entre continuar caminando en democracia o caer en el autoritarismo, ¿no?, con todo lo que aquello implica. Pero claro, la gente, la ciudadanía debe exigir igual definiciones, ¿no? Debe exigirlas. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Es decir, decirle a la gente, hablarle de los riesgos de caer en el autoritarismo, ¿sí? Sin duda es prioritario, pero no puede ser lo único. Tienes que llenar aquella posibilidad democrática de contenido también. Y creo que ese es el desafío. Creo que eso ha sido quizá lo más difícil, y no sé si en estas 2 semanas sea el momento. Más bien, creo que se van a exacerbar las reacciones más de afectos, ¿no es cierto?, de afinidades y de ataques al otro para deslegitimar y desvirtuarlo como una opción válida. Bien, muchas gracias. La atención a la doctora Sofía Cordero, académica y politóloga, sobre cómo avanza la campaña electoral en la recta final para el balotaje del 13 de abril. Muy amable, Sofía. Gracias, Miguel. Buenos días. Un gusto. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, Felipe Rivadeneira, sobre el encuentro con candidatos desde la visión empresarial. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.